amados hermanos. Qué alegría estar con ustedes aquí nuevamente. Los invito a todos, por favor, a que inclinemos nuestros rostros y entreguemos esta enseñanza al Señor, que sea Él que nos guíe. Bendito Dios y Padre Santo, te damos gracias por este día, Padre, que nos has brindado, en el que has colocado el sentir en todos y cada uno de los corazones de los que estamos aquí, de venir a adorarte, a glorificarte, a alabarte, a darte gracias por todo lo que haces en nuestras vidas, Padre Santo. Entregamos a ti esta enseñanza, Padre, que seas tú hablando a través de ella, a través de tu palabra, a todos y cada uno de nuestros hermanos que se encuentran aquí reunidos, Padre. Te pedimos mucho por aquellos hermanos que se encuentran en camino, para que seas tú aligerando sus pasos, para que puedan llegar a escuchar tu palabra. Gracias te damos y te he pedido mucho que disculpes las deficiencias de quien está expresando este mensaje, que sea solamente tú quien exprese el mensaje en el día de hoy. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús de Nazaret hemos orado. Amén. Bueno, mis amados hermanos, en el día de hoy pues vamos a seguir con la serie sobre la vida en el Espíritu. Y hoy vamos a hablar sobre el cristiano y el trabajo. Me gustaría mucho que si tienen alguna pregunta o alguna duda sobre la enseñanza del día de hoy, pues me la puedan realizar al final de la enseñanza, por si acaso en el transcurso de ella podemos ir resolviendo las inquietudes que ustedes tienen. Como les decía, pues seguimos con una serie que es la serie de la vida en el Espíritu y nos corresponde en el día de hoy el cristiano y el trabajo. Quisiera a manera de introducción leerles y quisiera que también ustedes me acompañaran un pasaje, uno de los pasajes que vamos a basar la enseñanza en el día de hoy, y ese se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Efesios capítulo 6, versículos del 5 al 9. Leo para ustedes. Dice de la siguiente manera: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no haya acepción de personas. La Biblia también nos enseña que el propósito fundamental del trabajo no es cómo nos sentimos, sino que a través del trabajo podemos conseguir los medios para vivir y mantener nuestras familias. Por supuesto, aunque lo ideal es que disfrutemos el trabajo que realizamos, en realidad eso no es lo más importante en la vida. El centro de nuestras vidas debe ser nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Para esta enseñanza he dividido el tema en 3 puntos. Los 3 puntos, ¿cuáles serán? El primero será el contexto del trabajo, para que entendamos lo que es el trabajo para todos y cada uno de nosotros. El segundo punto será en qué consiste el trabajo en la Biblia, o sea, qué nos dice la Biblia o la Escritura nos habla sobre el trabajo, qué es lo que expresa la Biblia sobre el trabajo. Y el tercer punto sí será la aplicación directa a lo que es el cristiano en el trabajo. Entrando en nuestro primer punto del día de hoy sobre el contexto del trabajo, de lo que nosotros entendemos como trabajo, o lo que la sociedad nos indica a nosotros lo que puede ser el trabajo, quiero que empecemos con algunas definiciones para que podamos entrar en el tema como tal. Y podemos decir entonces que el trabajo, ¿qué es? El trabajo es todo tipo de acción realizada por el hombre, independientemente de sus características o circunstancias. Es una actividad humana que se puede realizar teniendo en cuenta las múltiples actividades de las que el hombre es capaz de realizar y a las que está dispuesto a realizar de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a su humanidad como tal. Simplemente es una definición que nos determina que el trabajo es una actividad que realizamos teniendo en cuenta pues, nuestra naturaleza humana o nuestras características como ser humano.
Se puede expresar también como trabajo toda aquella actividad, ya sea de origen manual o intelectual, que se realiza a cambio de una compensación económica por las labores concertadas. Podemos decir entonces que el trabajo es algo que se puede hacer de manera intelectual o de manera física y que a través de ella pues nosotros concertamos una retribución económica. También podemos decir que es un conjunto de actividades que son realizadas con el objetivo de alcanzar una meta, solucionar un problema, producir bienes o servicios para atender las necesidades humanas. Entonces, ya en esta definición no solamente estamos hablando de que es algo que podemos hacer, no es tanto que podamos realizarlo y que podamos realizarlo de manera intelectual o física y que nos estén dando algo por eso, sino que el trabajo también tiene una finalidad y es producir un bien o servicio que va a satisfacer una necesidad de alguna otra persona. Pero también podemos decir que el trabajo es para muchos, se puede definir como aquel esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. Y se lo repito. Podemos definir el trabajo como aquel esfuerzo mental o físico encaminado a cumplir el mandato de Dios de señorear la tierra, ya sea que recibamos algún salario o no. Como se darán cuenta en las primeras definiciones, lo que trataba de explicar, porque son definiciones tomadas de la sociedad, es que el hombre simplemente tiene que desarrollar una actividad, debe concertar algo para recibir una compensación sobre eso. Pero en la última nos está diciendo que es un mandato de Dios para señorear la tierra. Entonces, el trabajo nos puede dar muchas posibilidades, o le da muchas posibilidades al hombre, pero en algunos casos la sociedad lo que nos enseña es que el trabajo le da posibilidades a los hombres y mujeres para lograr sus sueños, para alcanzar sus metas, objetivos de vida, además de ser una forma de expresión y de afirmación de la dignidad personal. En ese sentido, el trabajo es el que hace que el individuo actúe, proponga iniciativas, desarrolle y mejore sus habilidades a partir de que cada vez que lo hace, lo debe hacer de una mejor manera. El trabajo enseña al hombre a vivir y a compartir con otras personas, a desarrollar conciencia cooperativa y a pensar en equipo y no en sí mismo. Gracias al trabajo, el ser humano comienza a conquistar su propio espacio, así como el respeto y la consideración de los demás, lo cual además contribuye a su autoestima, su satisfacción personal y su realización personal. Teniendo en cuenta todo lo anterior, podemos decir que la sociedad y el entorno que nos rodea para el trabajo, lo que nos dice es que nosotros podemos realizar una actividad que va a solventar algunas de las necesidades que tenemos como seres humanos y que en todo momento, toda esa actividad depende total y absolutamente del ser humano, que es quien la realiza, ya sea física o intelectualmente. Pero en ningún punto de esos, de los que hemos leído hasta ahora, que es lo que la sociedad nos indica sobre el trabajo, nos dice de que en ese punto del trabajo hay una actividad o una parte espiritual que nosotros debemos manejar muy bien. Eso es lo que nos indica o nos lleva a nuestro segundo punto del día de hoy, qué es lo que nos dice la Biblia sobre el trabajo. Porque no es tanto lo que la sociedad nos implique o nos diga qué es lo que es para la sociedad el trabajo, sino también para nosotros como cristianos, qué es lo que nos dicen las escrituras sobre lo que es el trabajo. Y tendríamos que empezar desde el mismo libro de Génesis. Muchos autores nos indican de que en el pasaje de apertura de Génesis, Dios es el primero que trabaja, ocupado en la creación del mundo. Y me gustaría que en algún momento lo tomaran como sus apuntes y miraran en Génesis 1, desde el versículo 1 hasta el 15, y lo lean en sus casas. La Biblia, en ese aspecto, la Biblia nos dice que Dios trabajó por 6 días y descansó el séptimo día. Dios fue el primero en trabajar sobre la tierra. Por lo tanto, el trabajo legítimo refleja la actividad de Dios, porque Dios es naturalmente bueno. El trabajo también es naturalmente bueno. ¿Y por qué hago énfasis en que el trabajo también es naturalmente bueno? Porque muchos consideran que el trabajo no es algo bueno. Y en el desarrollo de la enseñanza del día de hoy daremos cuenta de que el trabajo es bueno y que el Señor nos manda a que no seamos perezosos
y que consigamos el sustento de nuestra familia, que seamos diligentes en eso. Entonces, por eso les digo que así como el Señor trabajó y nos demuestra que el trabajo lleva sus frutos, pues también nosotros tenemos que seguir su ejemplo de tener que trabajar. En Génesis 1:31 declara que cuando Dios vio el fruto de su trabajo lo llamó muy bueno. Dios examinó y evaluó la calidad de su trabajo. Y cuando él terminó, que había hecho un buen trabajo, se complació con ese resultado que había hecho. Por ese ejemplo, es evidente que el trabajo debe ser productivo, debe llevarnos a algo, a solventar algunas necesidades. El trabajo debe realizarse de una manera que produce los resultados de calidad. La recompensa por el trabajo es el honor y la satisfacción que provienen de un trabajo bien hecho. Me gustaría que me acompañaran en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. Un pasaje que pues muchos ya conocemos. 1 Corintios, capítulo 10, versículo 31. ¿Lo tenemos? Dice de la siguiente manera: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Estamos leyendo que hagamos lo que hagamos, debe ser para su gloria. El término glorificar aquí es dar una representación precisa. Por lo tanto, el trabajo realizado por los cristianos debe dar al mundo una imagen precisa de Dios. ¿Qué quiere decir eso? En justicia, en fidelidad y excelencia. Así debe ser el trabajo, así como lo dice ahí. Podemos seguir en la parte de Génesis y Dios plantó un jardín y ahí puso a Adán y a Eva. Pero Dios no solamente los colocó ahí, sino que también los colocó ahí para que ellos lo cultivaran y lo mantuvieran. Entonces, para que entendamos ese punto, me gustaría que me acompañaran a Génesis capítulo 2, versículos 8 y versículo 15. Génesis capítulo 2, versículo 8 y versículo 15. El versículo 8 nos dice de la siguiente manera: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Ahí nos está diciendo que él plantó el jardín. Pero nos vamos al versículo número 15 y dice de la siguiente manera: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Ahí estamos teniendo muy claro, de una manera muy clara, que él estaba dando un mandato de trabajar en ese momento. Cultivar significa fomentar el crecimiento y mejorar las cosas. Mantener significa preservar del fracaso o del decaimiento. Dominar significa ejercer control y disciplina. Sojuzgar significa administrar y asumir la responsabilidad por tomar decisiones al respecto. Como se dará cuenta, pues ahí vamos viendo la progresión de lo que puede ser el trabajo en las Escrituras. Y nos damos cuenta de que no es algo que no se debería hacer, sino que el mismo Señor fue instituyendo. La caída del hombre en Génesis 3 generó un cambio en la naturaleza del trabajo. En respuesta al pecado de Adán, Dios pronunció varios juicios en Génesis. Sigamos ahí en Génesis capítulo 3, versículos 17 a 19, donde nos habla de los juicios que el Señor pronunció. Y el más grave, pues obviamente es la muerte. Leamos del 17 al 19. Dice de la siguiente manera: y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahí cambia la percepción que ya se venía trayendo de lo que era el trabajo, ya que el trabajo es con más esfuerzo por el juicio del Señor. Sin embargo, la mano de obra y los resultados del trabajo
figuran centralmente en el resto de las sentencias. Dios maldijo la tierra, el trabajo llegó a ser difícil. La idea de trabajar se utiliza implicando el reto, una dificultad, agotamiento y lucha por labrar la tierra. El trabajo mismo aún está bien, pero el hombre debe esperar que se realice por el sudor de su rostro, como lo dice el pasaje. Asimismo, el resultado no siempre será positivo. Aunque el hombre comerá las plantas del campo, el campo también producirá espinos. De ahí que, pues obviamente, tengamos en algunas ocasiones que trabajar y esforzarnos mucho más. El esfuerzo y el trabajo duro no siempre serán recompensados de la manera que el trabajador espera o desea, por esa misma sentencia que el Señor puso ahí. Pero ahora más adelante miraremos qué más podemos esperar del trabajo como tal. También se observa que el hombre comería de los productos del campo, no del jardín. El jardín es un símbolo de un paraíso terrenal hecho por Dios para Adán y Eva en ese momento, como un recinto seguro para ellos. Los jardines simbolizan la pureza e inocencia. La tierra o el campo, de lo que nos habla después el pasaje, por el contrario, representan un espacio sin límites y sin protección. Un énfasis en la pérdida de la inhibición y la mundanalidad en ese caso. Por lo tanto, el ambiente del trabajo puede ser hostil, especialmente para los cristianos. Como lo vemos en Génesis 39, 1-23. Jacob, recuerden la historia de Jacob. Jacob trabajó por lo que quería y por lo que quería tuvo que trabajar doblemente. Recuerdo muy bien la historia de Jacob en ese instante. Entonces, también podemos mirar la historia de Potifar y José. A José le tocó trabajar fuertemente también. Fue ejemplo de trabajo, pero le tocó trabajar fuertemente, con mucho esfuerzo. Se dice que el hombre debe cumplir 3 necesidades básicas en la vida: por su amor, por el propósito que tenga y su significado, y el significado que él tenga para la vida. Muchas veces los seres humanos intentan encontrar un propósito y un significado en el mismo trabajo, dándole un estatus al trabajo dentro de su vida que de pronto quien lo merece es el Señor. En Eclesiastés capítulo 2, 4-11, Salomón detalla su búsqueda del significado en la variedad de proyectos y obras de todo tipo. Aunque el trabajo trajo algún grado de satisfacción en la realización, su conclusión fue la siguiente, quiero que me escuchen. Salomón lo está diciendo. Miré yo luego todas las obras que habían hecho mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas, y he aquí todo era vanidad y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Miren quién lo dice Salomón. Y está diciendo de que todas sus obras eran vanidad y aflicción. ¿Por qué? Porque estaba afligido su espíritu. Todo se debe hacer de la mano de Dios. Y en el versículo 24 del mismo capítulo nos dice: no hay cosa mejor para el hombre sino que coma y beba, y que su alma se alegre en su trabajo. También he visto que esto es de la mano de Dios. Ya en este punto que estaba pensando él, que todo lo que tenía que hacer, lo tenía que hacer por el Señor. Que el Señor era quien tenía que guiar su trabajo. Que si lo hacía sin que el Señor estuviera guiando su trabajo, pues simplemente era vanidad. Y eso le causaba aflicción en su espíritu. Las Escrituras nos expresan, como lo vimos en los ejemplos anteriores, como el de José y el de Salomón, que debemos trabajar. Debemos trabajar. No ser perezosos. Y ante todo cumplir con nuestras obligaciones. En este proceso podemos encontrar personas incrédulas, pero esto no debe apartar nuestros corazones del Señor, ni dejar de trabajar. La Biblia es áspera en su condena de la pereza. En Proverbios 18:9 nos dice que cuando nos habla del negligente en su trabajo. Y Pablo en 1 Timoteo 5:8 hace abundantemente clara la ética cristiana para el trabajo. Y nos dice de una manera muy tajante, nos dice: porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo.
Miren lo fuerte que habla Pablo ahí en Primera de Timoteo, en capítulo 5, versículo 8. Habla de una ética del cristiano a realizar su labor. Dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Como decíamos anteriormente, nosotros tenemos que desarrollar el trabajo de la mejor manera. Que nos vamos a encontrar a personas incrédulas en nuestro trabajo, pues sí, pero nosotros tenemos que seguir desarrollando nuestro trabajo de la mejor manera. Además, la instrucción de Pablo a otra iglesia en el libro de 2 de Tesalonicenses, en el capítulo 3, versículo 6, corre con respecto a quienes no preferían trabajar, sino que pensaban de que todo podía ser de una manera muy fácil. Les dice de la siguiente manera, Pablo, en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Y luego dice, mismo 2 de Tesalonicenses 3, pero en el versículo número 10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Se dan cuenta de la instrucción de Pablo también es fuerte. Si tú no trabajas, pues entonces ¿por qué tienes derecho a hacerlo? ¿Por qué tienes derecho a comer? Pablo también instruye a quienes están inactivos en 2 de Tesalonicenses, pero ahora en el capítulo 3, pero en el versículo 12, dice de la siguiente manera. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Trabajando sosegadamente coman su propio pan. Nos está hablando de que el trabajo sí se debe realizar, que nosotros como cristianos debemos trabajar. Todo esto nos lleva, ya viendo lo que nos dice la Escritura sobre el trabajo, nos lleva a que entonces ya sabemos que muchas partes de la Escritura nos invita a que el cristiano debe trabajar. Pero entonces ahora miremos cómo debe ser esa sintonía del cristiano en su trabajo como tal. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto del día de hoy, que es el cristiano en el trabajo. Cuando pensamos en el trabajo, pensamos que este suple nuestras necesidades materiales, ya sean personales o las de otros que estén bajo nuestro cuidado. Pensamos que el trabajo sea algo espiritual, sí. Es decir, algo que tenga que ver con la gloria de Dios. Que sea un acto de adoración también. Y para eso me gustaría mucho que me acompañaran a Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24. Colosenses, capítulo 3, versículo 22 al 24. Muy parecido con el pasaje que empezamos de Efesios. Dice de la siguiente manera. Siervos, obedeced en todo vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino de corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. El Señor nos dice a los que trabajamos que debemos hacerlo para agradarle y no para agradar a los hombres, que debemos trabajar como para el Señor y no solo para los hombres, y que cuando trabajamos estamos sirviendo a Cristo. Eso es lo que nos dice ahí en Colosenses. Mis amados hermanos, bueno, nos hemos dado cuenta de que esta perspectiva puede cambiar, puede revolucionar nuestra perspectiva de lo que nosotros pensamos puede ser nuestro trabajo. O es que siempre hemos pensado que cuando estamos trabajando lo estamos haciendo para alabar al Señor y para servir a Cristo. Esta perspectiva te dice que no trabajes por la quincena, sino para honrar a Dios. Que no trabajes para tener contento a tu jefe, sino para agradar al Señor. Que cuando haces un trabajo para la empresa donde laboras, estás trabajando para Cristo. No importa cuál sea tu ocupación, lícita por supuesto, obviamente.
si cambias tuberías, reparas computadoras, en fin, lo que quieras que estés haciendo. Si lo haces, lo debes hacer, pues obviamente para glorificar al Señor con lo que haces. Más allá del salario, de lo popular que pueda ser tu trabajo, lo que te pueda hacer popular ante los demás, más allá de todo eso, de lo monótono o de lo cansado que pueda ser tu trabajo, tienes que recordar siempre que eres un siervo de Cristo y estás en ese momento adorando a Dios cuando estás trabajando, porque lo estás haciendo para Él. Hay que ver el trabajo desde varios puntos de vista y quiero traerles varios incisos para este punto, 7 puntos hay en este inciso, y quisiera que me acompañaran mucho con cada uno de ellos, a ver qué tanto nos representamos con cada uno de ellos. El primero nos dice: vea el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo. Ve el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo. En Eclesiastés, capítulo 5, versículo 19, dice: a todo hombre a quien Dios da bienes y riquezas, le da también facultad para que coma de ellas. Tome su parte y goce de su trabajo. Esto es un don de Dios. Por eso es que este primer punto nosotros decimos: vea el trabajo como un regalo del Señor y no como un castigo, como un don, como algo que el Señor te está brindando. No lo tomes como un castigo, tómalo como eso, como algo que el Señor te está brindando para que tú le alabes y le bendigas. Como segundo punto, nos dice que reconoce a Dios como tu verdadero jefe. Reconoce a Dios como a quien sirves. En Efesios 6, 7 al 8 nos dice: servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno haga, ese recibirá de quién? Del Señor. Del Señor. Reconoce a Dios como la persona a quien tú sirves, no a los hombres, sino al Señor. Nuestro tercer punto ahí sería: dedícate a la tarea que sea compatible a tus dones. Dedícate a la tarea que sea compatible a tus dones. En primera de Pedro 4:11 nos dice: si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. En todo Dios sea glorificado. ¿Pero qué dice? Conforme al poder que Dios da. Por eso este punto lo hemos llamado: dedícate a la tarea que sea compatible a tus dones. De esa manera tú puedes agradar al Señor, porque si tú estás haciendo algo que no te está agradando, que no es el don que el Señor te dio, pues obviamente lo vas a hacer de muy mala gana. Y por eso el pasaje nos dice: si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado. Glorificado. Nuestro cuarto punto aquí sería: aprende lo que puedas acerca de tus tareas. Aprende lo que puedas acerca de tus tareas. En Proverbios 1, versículo 5 nos dice: el sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere capacidad. Nosotros debemos aprender de cada una de las tareas que el Señor nos coloca a realizar, para colocarla al servicio del Señor. Debemos aprender de todos y cada una de las cosas que el Señor nos pone para poder salir adelante. Nuestro quinto punto nos dice: aprovecha la crítica para tu ventaja. De hecho, haz que te sirva para algo, pidiendo sugerencias y corrección. Hay un pasaje en Proverbios 13, versículo 18, que dice: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Nosotros no podemos molestarnos cuando recibimos alguna sugerencia sobre alguna labor que realizamos. No, esa no es la idea. La idea es que nosotros podamos recibir de la mejor manera esas sugerencias y poder aplicarlas en nuestra vida. Si eso nos va a servir para enriquecernos y para poder realizar mejor nuestra labor, pues obviamente son muy bien recibidas. Y el pasaje nos dice que pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero el que acepta la corrección recibirá honra. Nuestro punto número 6, ahí nuestro ejemplo número 6 nos dice: haz más de lo que esperan de ti.
A cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él 2. Mateo 5:41. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Pertenece al club de los que van con una milla extra, siempre tratando de entregar un poco más, siempre tratando de aportar. ¿Y por qué lo hacemos? Pues obviamente porque es algo que hacemos con agrado, porque estamos sirviendo al Señor. Por eso, haz que Jesús sea tu socio de trabajo, sería nuestro séptimo punto. Haz que Jesús sea tu socio de trabajo. Sigue estando consciente de la presencia de Cristo durante todo el día, mientras realices fielmente las obligaciones de tu trabajo. Y hay un pasaje que nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mientras nosotros confiemos en el Señor, pues obviamente nuestro trabajo también irá de la mejor manera. Para ir concluyendo, lo podemos decir que en los anteriores puntos tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos, el cristiano debe determinar en algunas ocasiones si en las actividades de su trabajo hay algo que lo está apartando del Señor. Tenemos que tener esa capacidad, ese discernimiento de poder, con la ayuda del Señor, determinar qué nos está apartando del Señor. El trabajo es malo únicamente cuando el trabajo ocupa el primer lugar en nuestras vidas. El lugar que le corresponde ¿a quién? Al Señor. En Proverbios 28:20 nos expresa de una manera muy clara, ya que esto nos habla sobre que no dejemos que ese trabajo se nos convierta en idolatría en nuestras vidas. Lo mismo que en Colosenses 3:5 también nos dice. Y en Colosenses 3:5 no solamente nos dice que se puede convertir en idolatría, sino también que eso puede ahogar la palabra de Dios en nuestras vidas y la fe en nosotros, haciéndola infructuosa. En Marcos 4, versículos 18 y 19, nos expresa que de la siguiente manera: estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y eso en quienes funciona o en quienes está haciendo mella, pues aquellos en quienes colocan el trabajo como factor fundamental o primero en su vida y no al Señor en su vida. Sin embargo, no significa que no debamos dedicar parte de nuestro tiempo al trabajo. En Eclesiastés 3:1 dice: todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Jesús, siendo el Hijo de Dios, también trabajó. Él fue carpintero. Pablo, teniendo derecho a ser alimentado también en una parte de la Escritura, en Marcos 6:3, por sus hermanos, por la obra que hacía como apóstol, no usó ese derecho, sino que él trabajó para ganar también su propio pan. Y estaba trabajando para la obra del Señor. El cristiano no debe trabajar con el objetivo de hacerse rico. El cristiano debe trabajar por 3 razones principales. ¿Cuáles serían esas 3 razones principales? La primera: glorificar y honrar a Dios. Glorificar y honrar a Dios. Y eso lo podemos ver en 1 Corintios capítulo 6, versículo 20, que nos dice: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Por eso debemos honrar y glorificar al Señor. Y en Proverbios 3, versículos 9 al 10 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, nuestro primer punto que nos dice: nosotros debemos trabajar por 3 razones principales. La primera será glorificar y honrar a Dios. La segunda será ganar dinero para suplir sus necesidades básicas y las de su familia, para no ser carga a ninguna persona. La primera, obviamente, honrar y glorificar al Señor. Y la segunda, ganar dinero para suplir nuestras necesidades, las de nuestras familias, y no ser carga de nadie más. Honra a Jehová con tus bienes y
con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y sus lagares, como lo mirábamos anteriormente. Y el tercero sería tener recursos para ayudar a los que padecen necesidad. El primero sería honrar al Señor. El segundo, tener los recursos suficientes para tus necesidades y las de tu familia. Y el tercero, tener los recursos suficientes para ayudar a aquellos que padecen necesidad. Para eso deberíamos trabajar nosotros como cristianos. Una cosa importantísima aquí es aprender, es que el trabajo secular nunca nos podrá saciar espiritualmente. Nunca nos podrá saciar espiritualmente. Por eso Jesús nos enseña, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Eso lo dice Juan 6:27 para aquellos que quieran mirar de dónde sale el pasaje. Hasta este punto podemos ir llegando a la conclusión de que el cristiano debe ajustarse a las circunstancias y condiciones que lo rodean de la sociedad. El hecho de haberse convertido cada uno de nosotros en cristianos no implica que automáticamente vaya a desligarse o a intentar desligarse de todas las cosas que le rodean. El cristiano también tiene derecho a unirse a otros para intentar mejorar o cambiar sus condiciones de vida. El cristiano lo hace dentro de los límites de la ley. Ojo, el cristiano lo hace dentro de los límites de la ley. Tiene todo el derecho a hacerlo mientras siga la palabra del Señor, mientras su trabajo sea para honrar y glorificar al Señor. El principio mayor es que la tarea y el propósito del cristiano consisten en descubrir cómo ajustarse con el nuevo discernimiento que posee y que te asiste a todas las circunstancias que lo rodean. De qué manera puede ajustarse a eso y puede alabar al Señor y puede seguir adelante con su obra. Otro tema a tratar aquí es el punto cuando un cristiano debe asumir una posición absoluta. Cuando se requiere que un cristiano en su puesto de trabajo tome una decisión y de pronto esa decisión lo vaya a apartar del camino del Señor. Porque esa decisión o que esta situación en alguna manera haga que esa persona tenga que negar al Señor. El cristiano en ese momento tiene que rehusarse 100%. Si el trabajo te pide que niegues al Señor, va en contra de tus condiciones. Debe ser cuidadoso cuando el tema llega a afectar su relación personal con Dios, cuando afecta al tema de la salvación en su totalidad. Entonces ha llegado el momento del cristiano de tomar una posición y de negarse en ese momento. Ciertamente todos podemos cometer errores en nuestros trabajos, pero siempre debemos realizar nuestro trabajo de la mejor manera y con el mayor gusto, y no de mala gana, como si estuviéramos obligados. ¿Por qué? No lo debemos hacer porque si somos consecuentes con lo que hemos dicho anteriormente, debemos hacer nuestro trabajo para honrar y glorificar al Señor. Cuando algunos lo hacen obligadamente, el apóstol Pablo en la carta a los Efesios afirma de que no debemos trabajar de esa manera, sino siempre de corazón, con toda el alma, desde lo más profundo de nuestro ser. El cristiano siempre tiene que hacer bien su trabajo. Esto no se aplica solamente al trabajo manual o a los exámenes de los jóvenes cuando están en el colegio o en la universidad. O esto también se aplica a todas y cada una de las profesiones. Un cristiano antipático, sea médico, abogado, hombre de negocios o de cualquier otra profesión, un cristiano que trata mal a las personas, o a sus superiores, o a sus subalternos, está dando un testimonio muy pobre. Probablemente esté causando mucho daño. Poco importa que esporádicamente predique un sermón o que tenga una charla religiosa. Lo que la gente nota es la conversación diaria de una persona, su conducta de cada día y la conducta que tenga cada día. Y la gente juzga a Dios y a Cristo por lo que ven los cristianos. Y si usted se comporta de esa manera, pues de esa manera van a juzgar a todos los cristianos. No solamente lo juzgarán a él, sino que juzgarán a todos. El cristiano siempre debe ser el mejor en diferentes esferas de su vida. No quiero decir que el cristiano siempre sea el más competente dentro del grupo de trabajo, pero sí debe ser el mejor, debe tratar de realizar su labor de la mejor manera. El hecho de convertirse en cristiano no hace inteligente al que no lo era, obviamente,
Pero al convertirse el hombre al máximo, al convertir el hombre y realizar todos sus esfuerzos al máximo en realizar su tarea, pues obviamente eso hace de que su labor la haga, pues obviamente mucho más, con mayor sobresalir sobre los otros, sobre las demás personas. El cristiano debiera estar totalmente dedicado cuando está haciendo su trabajo. Siempre debe ser siempre honesto, debe ser veraz, debe ser digno de confianza, estar dispuesto a ayudar, cumplidor de las labores que le encomiendan. Estas características siempre deben destacarse en un cristiano. Debe ser un hombre honesto, un hombre recto, digno de confianza, un hombre que sabe organizar su tiempo, cumplidor, amigo de la verdad, un hombre de palabra, alguien en quien se puede confiar siempre. Y todo esto por el hecho de ser cristiano. ¿Por qué siente el cristiano la necesidad de comportarse de esta manera? La respuesta es obvia, y es que lo que hemos estado hablando durante toda la enseñanza en el día de hoy, porque de esta manera el cristiano honra y agrada al Señor. Esa es la voluntad de Dios para él. Mediante ese comportamiento se aproxima más y más a lo que fue el hombre en su creación original. Se trata de una gran oportunidad misionera, una oportunidad que está abierta para todos nosotros, mis amados hermanos. Quiero que, para cerrar, les recuerdo estas palabras. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Eso es algo que quiero que tengan muy, pero muy claro. Mi amado hermano, si tienes una mala actitud hacia el trabajo, recuerda que Dios te lo ha dado como una bendición. Si te ves tentado por la pereza, recuerda que Dios nos dice que el trabajo es una obligación. Si crees que tu ocupación le falta dignidad, recuerda que con tu trabajo adoras a Dios. ¿Qué actitud tendrás el próximo lunes o el día de mañana, que es lunes, para tu trabajo? ¿Puedes despertar agradecido a Dios por la bendición de trabajar, con el gozo de cumplir tu deber delante de Dios en el día de mañana y con alegría ir a trabajar de la mejor manera? Que no tenga que ver nada el cansancio, sino sirviendo únicamente al Señor. Que el trabajo sea para eso, mis amados hermanos, para honrar y alabar al Señor. Amén, mis amados hermanos. Si alguno tiene, no sé, alguna pregunta. Gracias, hermano, que el Señor les siga bendiciendo. Y viendo la enseñanza que nos ha edificado hoy por la gracia del Señor, hemos visto y se ve, en la sociedad actual, de cómo el hombre natural, obviamente, cómo mira el trabajo, y de hecho dicen la mayoría que el trabajo Dios lo hizo como un castigo para el hombre, y de hecho hay un disco secular que habla de eso, que el Señor hizo ese trabajo para castigar al ser humano. Y es la iglesia la que tiene que impactar a esa sociedad y enseñarle a esa sociedad con el ejemplo de que el trabajo es una bendición, tal cual como usted lo enseñaba, hermano. Sí, mi amado hermano, como vimos al principio en el primer punto de la enseñanza, la sociedad siempre te va a estar indicando de que el trabajo es algo que tú debes hacer, primero por obligación, porque te toca como tal, y segundo porque es algo para tu realización personal. Y no es así. Nosotros cuando trabajamos lo hacemos para honrar y glorificar y alabar al Señor, y lo hacemos de esa manera. Nosotros cuando trabajamos lo hacemos de esa manera, y por eso es que nosotros en el último punto, cuando estaba hablando de eso, por eso para nosotros, y bueno, había un ejemplo, decía, no es que cuando nos convertimos a cristianos vamos a convertirnos mejores trabajadores o más inteligentes o algo por el estilo. No, nos hace el Señor, al hacer las cosas para el Señor, nos hace que las labores se hagan de la mejor manera, con agrado, y no pensando de que nos toca, que nos obliga, que ni modo, que es algo que nos toca realizar. No, lo hacemos de la mejor manera, y por eso digamos que lo hacemos diferente a los demás, y es por eso, porque lo hacemos con el agrado, porque estamos sirviendo al Señor. Es por eso. Y sí, tienes toda la razón, la sociedad nos indica de que, y en algunos casos hasta nos indica de que no trabajemos,
Y eso nos lleva a la pereza. Y como se dieron cuenta en la enseñanza, también nos dice que el Señor castiga a la persona que es perezosa. Es más, hasta le dice que no coma, si no trabaje, no coma. Entonces, es bueno que nosotros como cristianos también estos temas los traigamos a la comunidad, a la iglesia, para que también tengamos eso muy presente. Y que el trabajo que tenemos también es un don, es una bendición que el Señor nos ha brindado. Y que en ese puesto de trabajo, pues obviamente estamos alabando al Señor. Pues los invito a que inclinemos nuestros rostros y oremos para terminar la enseñanza. Bendito Dios, Padre Santo, te damos gracias por la enseñanza del día de hoy. Te damos gracias por tu palabra, por dejarnos claro, Padre Celestial, lo que tú quieres para nosotros con el trabajo, que es glorificarte, honrarte y darte gracias por todas las cosas que haces en nuestras vidas, Padre, solventar nuestras necesidades. Gracias, Padre, porque tú has colocado todos y cada uno de nosotros en nuestros corazones ese sentir de escuchar tu palabra de hoy, de alimentarnos con ella, de llevarnos este mensaje y ponerlo en práctica en nuestras vidas. Gracias te damos por eso. Gracias por todos y cada uno de nuestros hermanos que estuvieron aquí escuchándolo de la mejor manera. Gracias te damos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén.